En el principio de todo, cuando el mundo era nuevo y puro, el hombre y la mujer vivían en un jardín de luz. Allí no existía el dolor ni la mentira. El viento era suave, los frutos abundaban, y Dios caminaba entre ellos como un padre entre sus hijos. Pero aquel paraíso también escondía un misterio, un árbol prohibido, y junto a él una voz antigua que susurraba promesas de poder. Desde entonces, generaciones enteras se han preguntado, ¿por qué quiso la serpiente que Adán comiera del fruto? ¿Qué buscaba el mal al tentar a la primera humanidad? La respuesta nos revela no solo el origen del pecado, sino también el poder infinito del amor divino. El libro del Génesis narra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así el ser humano se volvió alma viviente. Luego, creó a la mujer de una costilla del hombre, no de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisada, sino de su costado para estar a su lado. Ambos fueron colocados en el jardín del Edén, un lugar de armonía y comunión perfecta con su Creador. Dios les dio libertad y abundancia. Podían comer de todos los árboles excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un castigo, sino una protección. Como un padre amoroso, Dios les advertía que el fruto de ese árbol traería muerte espiritual, separación y la pérdida de la inocencia. En aquel mandato se escondía una verdad profunda. La libertad humana solo florece cuando se confía en el amor divino. Mientras el hombre obedecía, el paraíso permanecía en equilibrio. Pero en las sombras del Edén se movía una presencia envidiosa, la serpiente, símbolo del espíritu caído, del ángel que en el cielo había desafiado la gloria de Dios. Su odio no era contra el Creador directamente, porque no podía vencerlo, sino contra su obra más amada, el ser humano, imagen y semejanza de Dios. La serpiente no atacó con fuerza ni con fuego. Su arma fue la palabra. Se acercó a Eva con una pregunta disimulada. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? No mentía del todo, pero torcía la verdad. Así comenzó la primera manipulación. Eva respondió con sinceridad: podemos comer de los frutos de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Si lo tocamos, moriremos. Entonces el engaño se desplegó por completo. No morirán, dijo la serpiente. Dios sabe que el día que coman, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahí radica el corazón de la tentación, la ilusión de independencia. La serpiente ofreció algo que parecía sabiduría, pero que en realidad era soberbia. Eva miró el fruto. Era bello, deseable y parecía bueno. Lo tomó, comió y compartió con Adán. En ese instante el mundo cambió para siempre. La pureza del alma se nubló. Los ojos se abrieron, sí, pero no para ver la gloria, sino la desnudez. El amor fue reemplazado por vergüenza, la confianza por miedo. Se escondieron de Dios entre los árboles, intentando ocultar lo que no podía ocultarse: la ruptura interior. Cuando Dios llamó al hombre, ¿dónde estás?, Adán no respondió con gozo como antes. Dijo:
Tuve miedo y me escondí. El pecado había traído algo nuevo, la distancia. La comunión se quebró. La voz que antes daba vida ahora sonaba como juicio. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y así nació la cadena de la responsabilidad evadida que aún hoy recorre la humanidad. Pero incluso en medio de la caída, Dios no maldijo al hombre, maldijo a la serpiente, y en su sentencia dejó una promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella aplastará tu cabeza, y tú acecharás su talón. Aquella fue la primera profecía de redención. Aun cuando el Edén se cerraba, Dios abría una puerta futura, la victoria del bien sobre el mal. La serpiente había conseguido su propósito, separar al hombre del Creador, pero ignoraba que en su aparente triunfo se escondía su derrota. El amor divino jamás abandona lo que ha creado. El misterio del mal es profundo. La serpiente representa al ángel caído, Lucifer, quien antes había brillado en la presencia de Dios. Pero su corazón se llenó de orgullo. No soportó ver que el Creador amara a una criatura hecha de polvo, y menos aún que esa criatura recibiera la posibilidad de compartir la gloria eterna. La envidia fue su caída, y su odio hacia el hombre su misión. Tentando a Adán y Eva, buscaba lo que había perdido, arrastrar al hombre a la misma rebelión. El diablo no puede crear, solo corromper. No puede dar vida, solo distorsionarla. Por eso, su estrategia fue introducir desconfianza. Cada vez que el ser humano elige el egoísmo por encima del amor, la voz de la serpiente vuelve a resonar. Cada mentira, cada acto de soberbia, cada deseo de poder es un eco del primer engaño. Serán como dioses. Y sin embargo, lo que la serpiente no entendió fue que el hombre ya era semejante a Dios, no por saberlo todo, sino por amar. En su amor residía la verdadera divinidad. Aunque la humanidad fue expulsada del jardín, Dios no los abandonó. Vistió a Adán y Eva con túnicas, símbolo de su cuidado aún en el castigo. Les dio hijos, les permitió seguir viviendo y comenzó la historia de la salvación. Desde ese momento, toda la Escritura sería el relato del retorno del hombre hacia el corazón divino. Miles de años después, aquella promesa se cumpliría en María, la nueva Eva, donde la primera mujer escuchó la voz de la serpiente, la segunda escuchó la voz del ángel. Donde la primera dudó, la segunda confió, y en su vientre el Hijo de Dios tomó carne para vencer, no en un jardín de delicias, sino en un monte de dolor. En la cruz, Jesús deshizo el engaño antiguo. Allí, el árbol que había sido símbolo de muerte se transformó en árbol de vida. Y el fruto prohibido se convirtió en el fruto bendito de la salvación, su cuerpo entregado por amor. En ese acto, la humanidad volvió a tener acceso al paraíso perdido. Así comprendemos el propósito oculto de la serpiente. No solo hacer caer al hombre, sino intentar demostrar que el amor de Dios podía romperse. Pero no pudo. Ni el pecado, ni la muerte, ni el engaño lograron separar al Creador de su creación. El relato del Edén no es un mito antiguo, sino un espejo del alma humana. Cada día, en las decisiones grandes y pequeñas, una voz divina y una voz serpenteante nos hablan. Una invita a confiar, la otra a desconfiar. Una promete vida, la otra promete poder.
La serpiente quiso que Adán comiera del fruto para sembrar desobediencia, pero lo que no entendió fue que el amor siempre tiene la última palabra. En cada alma que elige la humildad, el enemigo vuelve a ser derrotado. En cada corazón que perdona, el Edén florece un poco más. El jardín no está perdido para siempre. Vive en el interior de los que buscan a Dios. Ahí, donde el alma se rinde a la voluntad divina, el paraíso renace. Y cuando el alma tropieza, el mismo Señor que buscó a Adán en el jardín nos llama por nuestro nombre. ¿Dónde estás? Quizás esa sea la pregunta más importante de toda la historia. No para señalar, sino para recordar que aún somos buscados, aún somos amados, y que el mismo Dios que caminaba entre los árboles del Edén sigue caminando hoy, esperando nuestra respuesta. Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia llena de fe y enseñanza. Esperamos que haya tocado tu corazón y fortalecido tu espíritu. Si este mensaje te inspiró, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y compartirlo con quienes también buscan la luz de Dios. Cada semana encontrarás nuevas reflexiones y relatos bíblicos para seguir creciendo juntos en la fe. Que el Señor te bendiga siempre y que su palabra siga guiando tu camino. Hasta el próximo video.